acompaña hoy aquí en el estudio Enrique Sevilla. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Y con él vamos a hablar de lo que está ocurriendo con las campañas electorales en los Estados Unidos. Enrique, gusto en saludarte. Qué bueno que estás este día con nosotros. Muchas gracias, un gusto estar aquí. ¿Y qué está ocurriendo? Cada día vemos las encuestas, importantes encuestas como la encuesta de la CBS de ayer, donde se estrecha el margen entre un candidato y otro, entre Hillary Clinton y Donald Trump. Es cierto, hemos tenido una campaña marcada por la volatilidad en las preferencias de los electores. Hace 3 semanas las diferencias estaban entre 6, 7 puntos porcentuales y de repente vemos que ahora, hoy en la mañana, un promedio de encuestas que calcula un sitio a nivel nacional marca una ventaja de simplemente 1.5%, lo que en esencia es un empate técnico. Ahora, hay que tomar en cuenta el modelo electoral estadounidense. Las preferencias nacionales sí, desde luego, reflejan un cambio en las preferencias de los estadounidenses. Sin embargo, no significa que si hoy fuese la votación, quedarían con ese margen. ¿Por qué? Por la cuestión de los votos electorales, el colegio electoral, y aquí es donde adquieren más importancia los llamados swing states, que en español lo podríamos traducir como estados pendulares. ¿A qué nos referimos con este tipo de estados? Son estados, bueno, primero hay que recordar que los votos electorales se asignan por el principio del ganador se lleva todo. Sin importar que en el estado un candidato gane con 30 puntos de diferencia o con 1 punto de diferencia, se lleva todos los votos electorales de ese estado. Entonces, los estados que importan más son aquellos que están más reñidos. Si en un estado un candidato lleva 10 puntos porcentuales de ventaja, pues se puede dar por perdido ese estado para el otro candidato. En estados donde las preferencias están muy volátiles, donde las diferencias entre candidatos son de 1 punto porcentual, 2 puntos porcentuales, ahí es donde se concentra la batalla, ¿no? Estamos hablando de estados como Ohio, estados como a veces tan pequeños como New Hampshire, como Iowa, pero que al estar tan reñidos, esos 3 votos electorales, 4 votos electorales de estados como New Hampshire o Iowa cuentan mucho. Eso pasó justamente con George W. Bush, cuando el estado de Florida, que gobernaba su entonces hermano, justamente le otorgó finalmente esos votos electorales y se decía que aunque tuvo más votos en las urnas el candidato contrincante, pues finalmente por estos votos electorales George W. Bush pues obtuvo la victoria, ¿no? Entonces ahí se entró en una especie de contradicción democrática de cómo se lleva a cabo la democracia en Estados Unidos, pero finalmente lo que comentas, el voto electoral es más importante. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿qué estados son los que deberíamos de darle seguimiento especial? Porque hay estados muy grandes como California, ¿no? Por ejemplo, que ellos aportan muchos votos electorales al final de la votación. Claro, California tiene 55 votos electorales, necesitas 270 para ganar, entonces con California ya tienes un gran trecho. Sin embargo, volviendo a esta cuestión de los llamados estados pendulares, California es un terreno que está prácticamente asegurado para los demócratas, al menos en esta elección. Okay. Todas las encuestas, todas las proyecciones le dan a los demócratas probabilidades de más del 80% de ganar California. Entonces, estamos pensando en estados que, te digo, quizás no consideramos tan importantes porque no son tan grandes, pero que sí están muy reñidos. Estos casos que mencionaba de New Hampshire, Iowa, Ohio sí es un estado grande e importante. Estados como Georgia, que en el sur de Estados Unidos tiende a votar republicano, pero en esta ocasión está bastante reñido. El estado de Pensilvania, que a pesar de que Hillary Clinton lleva una ventaja por ahí de 5 puntos porcentuales, el estado de Pensilvania tiende a ser un estado pendular, un estado reñido. Enrique, sin embargo, este proceso electoral en los Estados Unidos, como otros procesos electorales en el mundo, tienen una particularidad, no sé si tú estés de acuerdo, a pesar de que ya sabemos que es una elección indirecta, a pesar de que sabemos que las encuestas no nos dicen últimamente mucho. Sí, claro. Algo está ocurriendo en Estados Unidos, y cuando digo algo está ocurriendo es que desde que se pensó en Donald Trump no se pensó siquiera que llegara a ser candidato republicano. Hoy es un candidato y en este preciso momento, ayer las encuestas dicen están en empate virtual. ¿Esto qué significa? ¿Tenemos que estar ante una alerta de lo que pueda ocurrir en los Estados Unidos o qué pasa?
Por supuesto, y de hecho hay muchos analistas que señalan que independientemente del resultado de esta elección, las secuelas ahí van a quedar. No solo por la inédita candidatura de Donald Trump, sino también por el hecho también inédito de que ambos candidatos cuentan con percepciones negativas considerables. La percepción negativa de Donald Trump es de aproximadamente 50 y tantos % del electorado, pero de Hillary Clinton no se encuentra muy lejos, 46% del electorado. Nunca había habido candidatos con tan mala imagen con el electorado. Entonces estamos hablando de que gane quien gane, el siguiente presidente de Estados Unidos va a enfrentar a priori la desconfianza de buena parte del sector del electorado, lo cual va a llevar a que tenga muchas complicaciones de trabajar con un Congreso. ¿Pegó la salud de Clinton? Desde luego para los estadounidenses es un tema muy relevante y lo vemos en las encuestas. De por sí Donald Trump traía la ascendente en las encuestas, muchos analistas también señalan que trae como el momentum de la campaña, al menos en esta semana. La cuestión de la salud es muy importante para los estadounidenses y pues desde luego que pega un video tan importante como el que se ve a Hillary Clinton tambaleándose, sí tuvo un impacto importante. Por eso su urgencia en volver a la campaña inmediatamente. Claro. Ayer volvió a la campaña intentando mostrar que está bien, claro. Y que no pasó nada, no hay problema. Lo cual, bueno, pues era lógico esperarse, ellos en el avión, ¿no? Subiéndose y viendo de qué manera. Hay algo, viene una fecha fundamental que es muy importante para justamente detonar estas preferencias, que es el debate. Solo hay un debate y es ya próximo. ¿Qué podemos ver en ese debate? Muchas agresiones, poco planteamiento realmente político, poco planteamiento de lo que va a pasar en sus mandatos, mucha agresividad. ¿Tú cómo ves que va a celebrarse? Ahí se van a definir muchas cosas, porque yo creo que Hillary Clinton lo que intentará es llevar el debate al término de contrastar propuestas, porque sabe que ella es fuerte en las propuestas. Uno compara las plataformas de ambos candidatos y la plataforma de Hillary Clinton es mucho más detallada. A final de cuentas tiene experiencia como legisladora, como funcionaria pública, como primera dama incluso, mientras que Donald Trump creo que sí va a intentar llevar el debate al ámbito de las críticas. Ahí se va a ver mucho cuál va a ser el resultado del debate, quién puede plantear los términos del debate. Por ejemplo, vimos hace poco estas declaraciones de Hillary Clinton, que también le costaron puntos en las encuestas, que calificó a la mitad de los simpatizantes de Donald Trump como deplorables, lo que significa llevar la campaña al nivel de las descalificaciones mutuas, y ahí vemos, en ese nivel, Trump lleva las de ganar. Entonces dependerá mucho en cómo se configura el debate, si un debate de propuestas o un debate de críticas mutuas. Enrique Sevilla, fíjate que te voy a hacer una pregunta de lo que estábamos comentando anteriormente. Ayer me encontré con este libro, que es un ensayo de un filósofo estadounidense que se llama Aaron James. Él titula este ensayo, Omar, Ensayo de la imbecilidad. Trump, Ensayo de la imbecilidad. Lo pude ojear, porque no lo he leído completamente, pero entre otras cosas dice, ya sabemos que Donald Trump dice estupideces, hace estupideces, en fin. Y él plantea, la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ya sabemos que es estúpido, ya sabemos que dice tonterías, pero ¿por qué está ahí? ¿Qué lectura le dan ustedes como expertos que en este momento Donald Trump pueda ser presidente de los Estados Unidos? Bueno, esto responde más bien a un hartazgo del electorado con lo que concibe como un alejamiento progresivo de la clase política de sus necesidades particulares. Recientemente leí un artículo muy interesante del New York Times que entrevistaban a gente de un pequeño pueblo de Kentucky. Y ellos decían algo muy interesante, gente, granjeros o gente que tenía su tienda en el pueblo, y ellos decían, sí, sabemos que tiene propuestas descabelladas, sabemos que es una bala perdida, utilizaban ese término, sin embargo confiamos en que va a tener asesores que lo van a controlar. Y a final de cuentas estamos en una crisis que necesitamos medidas drásticas. Y eso yo creo que muchos de los electores ven en Donald Trump. Contrario a la continuidad que asumen que significaría un mandato de Hillary Clinton, en Donald Trump ven al menos el ímpetu para llevar a cabo cambios radicales. Algunos podrán temer estos cambios radicales, pero dicen, estamos en una situación en la que necesitamos estos cambios, de donde vengan podrán ser buenos. El hartazgo de la clase política tradicional, ¿no? Sí, que es una tendencia mundial, ¿no? Así es. Muy bien, Enrique Sevilla, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, gracias
por acompañarnos esta mañana. El próximo viernes estaremos nuevamente con ustedes dándole pues seguimiento a estas campañas electorales que por supuesto importan al mundo y sobre todo a México. Gracias, Silvia. Gracias por estar Gracias a aquí. ustedes. Muy buenos Gracias, días. Enrique.